Y también solidarizarnos con el periodista Jesús García, corresponsal del periódico La Opinión, porque además de que nos va a dar a conocer muchos detalles acerca de esta sentencia al narcotraficante Genaro García Luna, lo que exige el gobierno de los Estados Unidos previo a este incidente que ocurrirá en octubre 9, ha sido atacado por los que hoy pues son más bien irrelevantes. Lo atacan ahí en sus redes sociales. Jesús, bienvenido a Sin Censura, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Antonio? Un gusto saludarte y muchísimas gracias por la invitación. Nosotros estamos agradecidos contigo por aceptar esta invitación. Rápidamente, no sé si nos puedas comentar sobre estos ataques en redes sociales que has sufrido por personajes que, bueno, pues se identifican con los medios de comunicación corporativos y que a pesar de que tú siempre te has manejado y conducido con el rigor periodístico, hoy te llaman propagandista. Veía que un sujeto ahí te atacaba por un byte que compartías de la vocera de prensa en la Casa Blanca. En primer lugar, solidaridad contigo, pero pues también conocer tu punto de vista ante estos ataques. Pues mira, la verdad es que no me causa ningún conflicto. A veces respondo, no siempre respondo, pero a veces cuando sí considero que el ataque es muy directo y obviamente cuestiona no solamente mi rigurosidad periodística, sino la inclinación que yo tengo o no sobre un trabajo que estoy realizando, pues sí respondo. No doy continuidad siempre a las respuestas, pero yo creo que es importante enfrentar ese tipo de gente que sin ningún argumento pues ataca a las personas y sobre todo si estás poniendo de frente información pues evidencia, ¿no? Sobre aspectos en particular. Lo hizo esta misma persona, por ejemplo, a que te refieres. Me atacó, por ejemplo, cuando publiqué un video sobre el grito de independencia en Times Square, que fue la primera vez que se organizó en Nueva York, y pues la verdad se desbordó. Yo sí creo que hubo desorganización por la forma que se planteó y obviamente había muchísima gente, o sea, hay demasiada gente. El video es muy evidente y después hubo otros videos que compartieron otros periodistas que incluso estuvieron del lado del escenario y es impresionante la cantidad de gente y bueno, decían que yo estaba ahí inventando. ¿Cómo voy a estar inventando un video? Podrían haber corrido un sistema de verificación de videos que utilizan las organizaciones que realizan fact-checking. Ellos pueden utilizar y correr que ese video pues, es real, fue tomado en ese momento y desde mi teléfono celular. Entonces, estas personas pues obviamente muestran un coraje que tienen porque tienen una tendencia política y la información que sale hacia adelante pues no les gusta, ¿no? Hoy fue por el hecho de que la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, estaba destacando que la primera dama Jill Biden pues está esperando viajar a México para, y lo remarca de esta forma, el hecho histórico de que México tendrá la primera presidenta con Claudia Sheinbaum el 1 de octubre y entonces pues también eso hasta les molesta que uno cite directamente lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Pero bueno, básicamente la información está ahí y pues lo único que queda es que esas personas pues como yo digo, se humillan a sí mismas con ese tipo de comentarios y realmente pues yo le doy vuelta de página y ahora pues yo estoy en otros asuntos, ¿no? Exactamente, asuntos mucho más importantes que definitivamente tenemos que tratar y le pido al equipo que nos grabe porque ayer el Departamento de Justicia a nombre del gobierno de los Estados Unidos solicita respetuosamente, entre comillas, respetuosamente, una sentencia de cadena perpetua en contra del narcotraficante Genaro García Luna, quien hace ya varios meses fue declarado culpable de conspiración internacional con un cártel para el trasiego de drogas, conspiración para la distribución y posesión de drogas, participación en organización criminal, conspiración para importar drogas. Y querido Jesús, en redes sociales precisamente y en los medios de comunicación corporativos en México, lo que se plantea en estos momentos es que si bien es cierto, se trata de una solicitud de sentencia durísima, como lo planteaba el presidente López Obrador esta mañana en su conferencia, pues es solamente la solicitud y que no debe de preocuparse Genaro García Luna porque todo se definirá hasta el 9 de octubre. ¿Qué opinas de estas declaraciones, Jesús?
Y mira, la verdad es que no he escuchado que diga que realmente no debería de preocuparse, al contrario, o sea, quien diga eso está totalmente mal informado, no conoce los procesos judiciales en los Estados Unidos, en lo más mínimo. Si bien esta carta que envían los fiscales es un proceso, digamos, regular como parte del proceso judicial que enfrenta a Genaro García Luna en la Corte de Distrito Este en Nueva York, aquí en Brooklyn, y pues bueno, es parte del proceso, pero destaca un aspecto importante. Los jueces regularmente toman en alta consideración la propuesta de los fiscales sobre la sentencia. Si bien la defensa puede objetar ciertos aspectos, la descripción y la justificación técnica que hacen los fiscales para una sentencia, la sugerencia de una sentencia, es lo que se toma en consideración. Por otro lado, también los jueces toman mucho en consideración la decisión de un jurado, y eso es algo que yo creo que en México no están dimensionando muy bien quienes todavía defienden a Genaro García Luna en este contexto, y es que un jurado, un juicio con jurado es altamente respetado en los Estados Unidos. Es decir, es muy difícil que García Luna pueda salir adelante de esta propuesta de sentencia de cadena perpetua. No sabemos si van a agregar más años. Hay que recordar que el Chapo Guzmán, por ejemplo, le sumaron 30 años, además de la cadena perpetua, pero además le guardaron 3 acusaciones por las que fue hallado culpable, por si él lograba avanzar en la Corte de Apelaciones. En este momento, pues no han tenido que utilizar estos 3 cargos adicionales, porque pues el Chapo Guzmán perdió también en la Corte de Apelaciones. Ahora bien, y yo lo destaco mucho y creo que lo pierden en México también mucho dentro de la mirilla al analizar este caso. García Luna tiene la principal acusación, que es dirigir una organización criminal durante un largo periodo, y en este caso desde el gobierno federal. Esta acusación es exactamente la misma que enfrentó el Chapo Guzmán y por la cual fue sentenciado a cadena perpetua. No estamos hablando de cualquier cosa. Y aparte tiene los casos de conspiración por tráfico de drogas. La conspiración, si bien no alcanza cadena perpetua, alcanza muchísimos años de prisión, pueden ser 40, creo que el mínimo son 20 años, dependiendo mucho de los casos, porque además está acusado de varias conspiraciones por el tráfico de drogas. No solamente los integran en uno solo, pero son varios hechos. Entonces, esos hay que tomarlo en consideración. Adicional a ello, los fiscales, pues yo creo que esto también en México tampoco lo destacan mucho, pero me parece realmente escandaloso. Los fiscales señalan que García Luna, estando preso, quiso obstruir la justicia, generando un complot, intentando pagar hasta $2 millones para generar un complot a su favor, para que algunos internos reclusos hablaran a su favor, y no lo logró. No solo los fiscales lo explicaron y presentaron evidencia al respecto, lo cual fue rechazado también por la defensa, como pues es natural creerlo, pero el juez Brian Cogan consideró que la evidencia y la explicación técnica de los fiscales era correcta, y en su decisión para rechazar la moción apelación en la Corte lo estableció, lo dejó súper claro, señalando que García Luna había liderado este complot ofreciendo hasta $2 millones para justamente beneficiarse. No lo logró, pero quedó en evidencia. Entonces agregan ese elemento, no como un delito, no lo pueden agregar como un delito porque la acusación ya fue hecha, el jurado ya decidió, pero se integra como parte de un elemento fundamental al evaluar la sentencia. Por eso es importante este elemento, que yo creo que en México sí deberían destacar muchísimo, porque además también señalan ahí que García Luna pues le gusta operar fuera de la ley, y el juez Brian Cogan también lo estableció en alguno de sus documentos, en el documento final que he mencionado. Entonces, digamos, hay demasiados elementos en contra de García Luna, realmente muy poco que pueda beneficiarle. No sé qué argumento adicional pueda tener la defensa. Se le han acabado los recursos en este momento. Tendría que presentar evidencia realmente devastadora en contra de los fiscales para poder reabrir en algún momento el proceso. Eso realmente es muy complicado que pueda ocurrir. En primer lugar, y retomando esto, este tipo de juicios liderados por un jurado son altamente respetados. E incluso después de la sentencia, García Luna puede ir a la Corte de Apelaciones para el segundo circuito, que corresponde para la Corte de Nueva York, pero también ahí realmente es muy difícil que pueda avanzar. Si podrían incluso aceptar la apelación,
tardan alrededor de 6 meses más o menos en responder que aceptan la apelación y después tienen que hacer el análisis, se presentan, hay audiencias justamente, regularmente es una audiencia para que se presenten los argumentos y después de eso el panel de jueces pues toma una decisión sobre el caso que puede ser 6 meses, 2 años, no sé. Pero adicional a eso, es muy difícil que una corte de apelaciones retorne o, digamos, considere que el jurado tomó una mala decisión en ese sentido. Lo que regularmente ocurre en este caso cuando responde que son casos realmente mínimos, retornan el caso a la corte de distrito y entonces tiene que haber una revisión en ciertos aspectos. Pero repito, eso es realmente muy extraño y requiere la presentación de una evidencia realmente contundente. Por lo que estamos viendo del juez Brian Cogan con la última decisión, él estaba muy convencido en la ruta de lo que han presentado los fiscales en contra de García Luna. Así es que, pues no lo veo mucho hacia dónde se mueva. Y bien, esta carta que presentó, que dio a conocer públicamente y que envió a varios periodistas, incluyéndome a mí, que me fue enviada también, pues realmente la carta tampoco aporta, bueno, más bien, no aporta nada al proceso judicial. ¿Por qué? Porque no fue enviada a la corte. Entonces, no se puede integrar dentro de los argumentos. Ahora, la defensa podría integrarla si es que quiere hacer alguna acotación y decir, bueno, tenemos esta carta de mi cliente que da a conocer tal cosa. No lo sabemos si lo va a integrar o no. Hay una posibilidad de que lo haga. Eso no significa necesariamente que se tome como una evidencia importante y modifique pues la sentencia que están proponiendo los fiscales. Y en esta carta, pues evidentemente se muestra un Genaro García Luna desesperado, sin ninguna evidencia. Y yo también quiero rescatar y resaltar básicamente esa insistencia de un complot en su contra y señala 4 personalidades o 4 entidades, si queremos decirlo de esa forma. El primero, al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En segundo, también está acusando como participar de este complot a los testigos, miembros de organizaciones criminales que participaron en el proceso. También nos integran en ese complot a los fiscales por avalar esas acusaciones y por no escuchar lo que él decía. Y también integra en este complot al juez Brian Cogan, justamente por validar la información que se presentó en el proceso judicial y, según él, hacer caso omiso a sus propios reclamos. Entonces, si vemos todo el universo, pues realmente García Luna tiene muy poco margen hacia dónde moverse. Y de hecho, hoy en la conferencia de prensa mañanera se destacó frente al presidente López Obrador cómo es que en esa carta, más bien en la sentencia que solicita el gobierno de los Estados Unidos a Genaro García Luna, se habla de, pues precisamente los sobornos en los que pudo haber incurrido este sujeto. Le pido al equipo que nos grabe, querido Jesús, para preguntarte sobre esto. En la sentencia se habla de los sobornos en los que habría incurrido o que habría intentado el narcotraficante Genaro García Luna ya dentro de la prisión, pero él en su fantasiosa carta asegura que pues ha sido víctima de grabaciones durante horas y horas por sus compañeros internos en la prisión, que ha enfrentado una serie de vejaciones a sus derechos fundamentales. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esto? Pues mira, estas son acusaciones regulares que hacen los presos en los Estados Unidos, digo yo, igual creo que en cualquier país. El Chapo Guzmán lo hizo y estuvo incluso presentando varias mociones para que, por ejemplo, en el caso de Chapo, pues él estaba aislado completamente, entonces lo que él buscaba era estar dentro de la población general, incluso tener cierto acceso a ciertas áreas, una mejor posibilidad de compra, por ejemplo, en la prisión. Y esas son acusaciones que hacen regularmente. Entonces no me extraña, la verdad es que yo no los consideraría como, no los tomaría tanto en consideración, porque pues no está presentando tampoco ninguna evidencia de que eso esté ocurriendo. Por ejemplo, que esté realmente incomunicado con su equipo de defensa o que su familia realmente no pueda verlo. No sabemos si su familia no lo ve porque no quiere exhibirse, ¿no? Yendo a la prisión o porque realmente pues lo tengan aislado debido al proceso, etcétera. Entonces, como no está presentando toda esa evidencia, pues es difícil como evaluar exactamente. Pero repito, este tipo de argumentos son comunes, por supuesto, en reclusos y más reclusos de este nivel, porque están buscando llamar la atención sobre supuestas violaciones a sus derechos humanos y en condiciones de encierro. Ahora, esto que señalas, pues bueno,
sí lo remarcan muy bien los fiscales, lo demostraron en una respuesta que hicieron a la moción de la defensa del abogado César de Castro, pero no solo eso, lo que a mí me llama la atención y lo que hay que poner sobre la mesa y tomarlo mucho en consideración es la posición del juez Brian Cogan al respecto. En su opinión final sobre esa moción, destaca esos sobornos a los que estaba dispuesto Genaro García Luna desde $500,000 hasta $2,000,000 para que se generara este complot a su favor. Entonces, básicamente esta información y esta forma de describirlo, pues obviamente define un personaje que le gusta operar fuera de la ley, y eso también algo que destacan pues los fiscales y el propio juez Cogan. Creo que la pregunta obligada, y con esto vamos a cerrar, querido Jesús, yo sé que tienes muchas cosas que hacer, pero la pregunta obligada es si de alguna u otra forma podrá zafarse Genaro García Luna, en tu opinión, ante una posible cadena perpetua que sentencie el juez Brian Cogan el próximo 9 de octubre. Como lo has visto tú el caso, como has visto las sentencias en cuanto a otro tipo de casos de alto nivel, precisamente como el de Joaquín el Chapo Guzmán, tiene razón, de alguna otra forma, tiene algún tipo de precedente el hecho de que algunos medios señalen que hay posibilidades de que se salga con la suya Genaro García Luna, o bien podría en estos últimos días llegar a un acuerdo con la fiscalía. Pues mira, eso del acuerdo con la fiscalía realmente ya le llegó demasiado tarde, porque en primero ya no puede cambiar su declaratoria, ya él fue hallado culpable por jurado, o sea, eso ya no hay vuelta de hoja, él es culpable de los delitos por los que se le acusan, los 5 delitos, principalmente aquellos que ya he mencionado: liderar una organización criminal durante un largo periodo, es decir, prácticamente liderar un cártel dentro del gobierno federal mexicano. Entonces, eso ya está sentado. Aún así, Cami diga, bueno, ya voy a llegar a un acuerdo, las condiciones para ella son muy diferentes, los fiscales obviamente tienen muchas más ventajas, porque aquí lo que buscaría en todo caso García Luna sería reducir su sentencia y tener mejores condiciones de prisión en algún momento dado, que eso sería lo que podría poner sobre la mesa. Ahora tendría que tener información realmente brutal. Me han dicho, bueno, sí, seguramente tiene información, han señalado mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este tema, y también han mencionado al expresidente Felipe Calderón. Y yo lo remarco. Bueno, él seguramente tiene un acuerdo político con el grupo político con el que estuvo trabajando, que en este caso son los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. Empezó con Vicente Fox y creció muchísimo con Felipe Calderón, que es donde, digamos, se da el mayor desarrollo de esta relación con las organizaciones criminales en medio de la llamada guerra contra las drogas o contra el narcotráfico, y que desató pues esta ola de violencia que no ha parado en México, ¿no? Entonces, estos elementos son importantes porque al final él tiene ya muy poco margen de acción. Entonces, él podría beneficiarse en cierto modo si tiene información brutal que pudiera presentar, pero difícilmente saldría de prisión por lo que ya señalé. Ella fue señalado culpable. Ahora, si no logra y su argumento y presenta cualquier otro argumento, una moción de no nos parece justo, básicamente decir, pues muy difícilmente creemos que pueda recibir menos de sentencia. O sea, la cadena perpetua es muy clara por el tipo de delitos. Ese delito que he señalado ya en 2, y esa es la tercera ocasión que lo menciono, o sea, liderar una organización criminal es cadena perpetua. Pero no solo eso, tiene otros elementos que complican justamente este actuar criminal de García Luna. Y entonces el juez Brian Cogan los tiene que tomar en consideración para evaluar este proceso. Entonces es muy difícil que eso realmente pueda ocurrir, que él pueda tener ya alguna posibilidad, digamos, dentro del proceso regular en el caso judicial que enfrenta. Querido Jesús García, me encantaría continuar esta plática contigo. De hecho, teníamos ganas hasta de presentarte la defensa a ultranza que hacen en los espacios de Ciro Gómez Leiva ahí con sus ayudantes a Genaro García Luna, para que veas que sí, hay ciertos personajes que todavía tienen la esperanza de que su amigo pueda salir bien librado de esta. Como bien nos mencionas, va a estar muy, muy difícil porque se configura la cadena perpetua de acuerdo a los delitos de los que fue ya declarado culpable. Eso ya es cosa juzgada. Pero, mientras tanto, queremos agradecerte por este análisis tan a fondo que haces aquí en Sin Censura.
y pedirte que por favor nos compartas tus redes sociales, tus publicaciones ahí en La Opinión. Me parece que estás también en otros diarios ahí en Nueva York, ¿no? Antonio, pues muchísimas gracias. Me pueden seguir en Twitter, que ahora es X, Jesús Gar. Ahí pueden seguirme y es donde más publico, digamos, cosas y comentarios. Y por supuesto en laopinion.com, donde publico pues los artículos que estamos haciendo, las historias que estamos haciendo y entrevistas y los reportes especiales. Sí, también estamos en el diario ny.com. También colaborando ahí, que es parte de nuestra propia empresa. Te agradezco muchísimo, es un placer siempre estar aquí con ustedes. El placer es siempre nuestro. Ahí tiene usted al corresponsal de La Opinión, el periodista Jesús García, aquí en Sin Censura. Muchísimas gracias. Y bueno,